Hola a todos, en este video vamos a hablar de las lecturas del mes de marzo. El mes de marzo yo salí de vacaciones, así que tuve mucho tiempo libre y leí un montón. Leí 25 mangas y un libro. Ya saben cómo me pongo cuando hago este pack de reseñas, o sea, estoy hablando como por 40 minutos. En realidad hablo más a la cámara y lo edito. Para no hacer que esto dure demasiado, voy a dividirlo en dos videos. Esta semana les traigo la primera parte, la próxima semana les traigo la segunda parte, continuación de las lecturas de marzo. Bueno, comencemos. La primera lectura que les tengo para comentar es un libro que es la saga de Asesino de Brujas, traducido al español. Tiene el primer libro, que es La Bruja Blanca. Ya ha sacado una segunda parte de la historia que está disponible acá en Argentina para comprar. De hecho, estaba viendo porque este libro es el primer libro que le compré a la editorial Urano. ¿Se acuerdan del video anterior que hablábamos de Príncipe Cautivo? En Príncipe Cautivo hemos dicho que la autora, C.S. Pacat, sacó un libro, un cómic que se llama Fence, y Fence va a ser licenciado al español por la editorial Urano. Esta. La editorial Urano tiene un sello editorial que se llama Puck, y bajo ese sello editorial está licenciada esta historia, originalmente de Norteamérica. Me llama la atención porque estaba revisando que este libro fue impreso en Argentina, así que yo debo suponer que en el caso de Escuela de Esgrima, como se tradujo Fence al español, va a ser impreso acá también. Yo pensé que los importaban desde España, pero bueno, no, se ve que los imprimen acá, así que muy bien. Yo estoy buscando historias de romance heterosexual para ver si me puedo volver a enganchar con esas historias, porque he leído tantos romances homoeróticos y me gustan tanto, pero no quiero que sea lo único que lea. Entonces empecé a buscar reseñas de historias románticas que también tuvieran fantasía y que tuvieran buenas calificaciones, y es así como llegué a esta historia. Algunas personas que lo reseñan lo ofrecen como un enemies to lovers, entonces por eso yo fui como, ok, tiene puntos extras, me encanta el enemies to lovers, así que es como, dale, vamos a leerlo. Pero la verdad es que no lo consideré tanto un enemies to lovers. En realidad es el cliché, nos casamos primero y nos enamoramos después, que no necesariamente es un enemies to lovers con toda la fuerza y la pasión que un enemies to lovers debería tener para que a mí me guste. Los personajes principales, el hombre y la mujer, son enemigos porque pertenecen a bandos enemigos, pero no es que toda la historia esté entre ellos conflictuándose. Más bien ellos se caen bien, no voy a decir, pero ellos se caen bien. Entonces, no lo sé, no lo considero tanto un enemies to lovers, lo voy a dejar yo bajo mis términos como un nos casamos primero, nos enamoramos después, a lo Happy Mari. No sé si leyeron ese manga, es un yosei, te los recomiendo, es bien entretenido. Yo creo que por ahí va la cosa. ¿De qué se trata? La historia está contada por dos perspectivas, dos narradores, Louis Leblanc y Ray Vigory. No sé si estoy diciendo bien el nombre de la protagonista, así que le voy a decir Lou, que es el apodo que tiene dentro de la historia. Entonces hay capítulos contados desde la perspectiva de Lou, que es nuestra heroína, y hay capítulos que están contados desde la perspectiva de Ray, que es nuestro héroe, y van contándolo de manera cronológica. En el caso de Lou, que es la primera que aparece en la historia, es una joven súper enérgica, súper valiente, que hace un par de años escapó de su aquelarre, no sabemos por qué, y ella se fue a vivir a una ciudad. Estamos situados en el contexto de una especie de medioevo, ciudades antiguas. Resulta que en esta ciudad donde está viviendo Lou, que está viviendo como una prófuga, se disfraza, se escapa, vive en un ático de un teatro, ella como que tiene una vida de fugitiva, está viviendo con una amiga, o sea, están escapando juntas. Bueno, en esta ciudad donde está viviendo Lou hay un sistema militar religioso que son los cazadores, y los cazadores se encargan de dar captura a las brujas para asesinarlas. En este mundo existen brujas y existen cazadores que tienen ciertas técnicas de combate para poder hacerle frente a la magia de las brujas, cazarlas y asesinarlas. No sabemos con claridad por qué están peleando ambos, solo sabemos que los cazadores están peleando contra las brujas. Las brujas son muy poderosas y no son necesariamente buenas, sino que quieren atacar al rey de este pueblo y a la gente. Agarran a la gente, la usan como escudo, los matan. Son bastante despiadadas las brujas. Y los cazadores no se quedan atrás, también son bien despiadados. El sistema jerárquico de los cazadores es bien interesante porque existe la cabecilla, que es como una especie de papa, y luego hacia abajo todos los curas, que son cazadores, que tienen una jerarquía militar. Existe un cazador y distintos soldados, y después los escuadrones que están en entrenamiento, etcétera, etcétera. Y uno de estos cazadores de alto rango, que además es muy amigo de nuestro cura, es Raid. Es un cazador, Raid.
pues se supone que es súper atractivo Reid, o sea, obvio, los dos. Lu es súper atractiva, bonita, ágil, llama la atención, y Reid, por su parte, hace lo mismo. Bueno, en el caso de los cazadores son todos varones, no hay mujeres acá. Se pueden casar, pero la mayoría prefiere no hacerlo, tienen una vida ascética y miran a las mujeres así como con resquemor, son la tentación y la maldad y no hay que acercarse a ellas. Y en el caso de las brujas, todas las brujas son mujeres y tienen una perspectiva sobre los varones y de la misma manera, son bien sexistas ambos, es como los hombres los uso para procrear y después chao con los hombres, es una cosa muy así. Resulta que en este embrollo, en esta guerra, dentro del contexto, Lu se ve envuelta en una situación muy complicada en la que está obligada a casarse con Reid. Así que ambos, de la noche a la mañana, se tienen que casar. Están obligados a casarse por el cura. No sabemos muy bien por qué Lu, siendo con el carácter que tiene, acepta hasta después. Después sabemos por qué ella aceptó así tanto casarse, porque ella podría haber hecho otras cosas para escaparse, pero medio como que cede y se casan. Entonces la historia arranca con ellos casados. Lu se va a vivir a la torre donde todos estos cazadores viven, en la habitación de Reid, que viven de una manera súper austera. Tienen una habitación nomás, o sea, es así. Ambos se caen mal hasta que poco a poco vamos enterándonos de que Lu sí tiene una relación con las brujas. O sea, ahí viene el tema de lo que les decía al principio del enemies to lovers, porque ambos pertenecen a bandos contrarios, pero no les voy a decir nada más porque recordemos que Lu es prófuga. Hay una razón por la cual Lu se escapó de su aquelarre. Y hay una razón también por la que Reid es obligado a casarse exclusivamente con Lu. Es muy interesante en ese aspecto porque parece una historia sencilla y de hecho lo es, pero es muy entretenida. Pasemos a las cosas que me gustaron. Las cosas que más me gustaron de esta historia es el lenguaje. Es un lenguaje sencillo, es una narración sencilla. No tienes que pensar demasiado. Agarras el libro y en una sentada te lo lees. Es como ver una película o una serie. Y no tienes dobles ni terceras lecturas. No tienes que quemarte la cabeza tratando de adivinar las segundas o las terceras intenciones de los personajes, porque los hechos solos se van demostrando y no hay una cosa así enigmática, oculta, oscura detrás. A ver, que no se malentienda, yo con esto de la requete interpretación me refiero a historias como Saezuru Toriwa Habatakanai, por ejemplo, en donde tienes que leer muchas veces para tratar de comprender las intenciones de los personajes. En esta historia no pasa eso. Obviamente hay enigmas y verdades que se te ocultan y que tú como lector tienes intriga por eso y quieres saberlo, pero eventualmente en algún momento te enteras de la verdad y nada más. No es como que tengas que sacarle una capa interpretativa a la historia, ¿bien? A eso me refiero con que es sencillo. La otra cosa que me gustó es la construcción del personaje femenino, la protagonista en particular. Ambos me cayeron muy bien, son súper complementarios entre sí. Además Reid es un machote, me encanta Reid, es muy tierno. Pero Lu en particular me encantó porque es una mujer súper aguerrida, súper fuerte, valiente, es como revoltosa, sí, me recuerda mucho a Wei Wuxian de Modao Sushi. Me gusta mucho su personalidad, es muy explosiva. Yo normalmente con las historias de romance heterosexual peleo mucho con las protagonistas. Las heroínas no me parecen heroínas, me parecen fastidiosas, vuelteras, me desagradan mucho, y Lu fue todo lo contrario. O sea, el 90% de la historia estaba contenta con Lu. Ciertas cosas de Lu no me gustaban, que tenían que ver con la relación con su romance, con Reid, pero era lo mínimo. No hay algo en particular que no me gustara de la historia, simplemente me parece que es una historia sencilla, quizás demasiado sencilla, pero no es algo negativo, es cuestiones de gusto. O sea, si quieres buscar un romance entretenido con acción y ciertos sucesos emocionantes, esta es tu historia. Cuando les conté en Instagram que estaba buscando esta historia, me dijeron que había una escena que era muy erótica para el nivel. Se supone que está pensado para jóvenes y esa escena en particular no está censurada, digamos. Sí, yo creo que una persona joven obviamente va a encontrar que fue muy explícita. Esa escena es una única escena en el libro. Yo la verdad, habiendo leído otros libros para adultos, considero que la historia podría haber sido un poco más explícita. Me parece a mí que la autora se contuvo pensando precisamente que es para un público juvenil, así que no lo considero excesivamente despelucada, pero sí, para un público joven puede ser muy bochornosa esa escena. Lo siguiente que leí es Miel sobre los pinos, esta serie de 3 tomos que sacó Milky Way. Es un boys love y está situada en la era donde están los samuráis. No conozco los nombres de las eras, sepan disculparme las personas que sí saben mucho de historia japonesa.
La historia se centra en un médico llamado Shoan. Este médico es un hombre ya mayor que vive en una choza en un pueblito fuera de la gran ciudad, lo que en el futuro va a convertirse en Tokio. Es un tipo muy noble que se encarga de curar a la gente y no necesariamente cobrarles con dinero, sino que más bien la gente del pueblo le entrega cosas a cambio de sus servicios. Le entregan alimentos, le llevan platillos ya preparados o no sé, leña o cualquier cosa que el médico necesite. Algunas veces lo llaman de ciertas ciudades y él tiene que agarrar sus cosas, viajar para ir a atender a ese paciente y después vuelve a su casa. Él vive solo. Un día de mucha nieve en el invierno encuentra un cuerpo de un hombre. Él piensa que es un cuerpo sin vida y el médico utilizaba los cuerpos sin vida para sacarles el aceites y otro tipo de cosas que después se iban a utilizar para la curación. No es extraño que en la medicina antigua se haya hecho ese tipo de cosas. Los cuerpos se utilizaban. Entonces él va a sacar este cuerpo para usarlo, pero se da cuenta que este cuerpo estaba degollado, tenía un corte acá en el cuello. Se da cuenta que este cuerpo no era un cuerpo de un humano muerto, sino que estaba medio vivo. Así que lo cura. La persona que cura es un hombre más joven que él, que no le dice su nombre, pero se hace llamar Yuki, que es el nombre de nieve en japonés. Y resulta que ambos personajes se sienten atraídos, como que se tiran los tejos todo el tiempo desde un comienzo, desde que Yuki despierta. Shoan le tira los tejos a Yuki, como diciéndole, dame algo a cambio porque te salvé, porque muerto me servías más que vivo. Y Yuki obviamente se ofrece y bueno, pasan cosas. Sí, desde el primer momento en el que ellos se conocen pasan cosas, pero no se crean que esto es una historia de Metisaka. En realidad hay una historia detrás. Es una historia costumbrista, es un slice of life. Acá no va a haber acción excesiva ni un clímax demasiado importante. Es todo más bien pausado, ir viendo el día a día de ellos, cómo van resolviendo ciertas situaciones que se presentan en el día a día. Cierta persona que viene a pedirle ayuda al médico o cierto tipo que viene encarando a Yuki por algo. Es así. Ya sabemos la profesión de Shoan, que es un médico, y por otro lado la historia de Yuki, no les voy a decir demasiado, pero Yuki es un samurái. El corte que tenía en el cuello se lo había hecho alguien muy importante para Yuki. Parte de la historia es averiguar la relación que tenía Yuki con el hombre que le hizo el corte en el cuello y también conocer el pasado de Yuki y el pasado de Shoan. Me gusta mucho esta historia. Desde el primer momento que yo vi el dibujo quedé enamorada. Me llama mucho la atención porque leí ciertas reseñas y a muchas mujeres no les gustaba el dibujo. No querían comprar la historia porque les parecía un dibujo extraño. Yo, por el contrario, desde que vi el dibujo me encantó. Me parece un dibujo muy conceptual. Está lleno de contrastes entre el blanco y el negro. Son imágenes muy poéticas. Cuando ambos llegan al clímax, por ejemplo, se dibujan figuras alrededor. Es un dibujo muy bonito, es muy expresivo. Otro aspecto que me gustaba en el diseño de los personajes es que ambos se ven muy masculinos, muy varoniles. Ya saben que en el Boys Love me gusta mucho cuando los personajes se ven muy varoniles. Me gusta mucho también que hiciera guiños al bajo mundo, a la prostitución, a la yakuza, a los eventos traumáticos en la infancia, al abandono. La verdad es que siento que dentro de los Boys Love vale bastante la pena. No hay algo en particular que me disguste de la historia, pero sí tengo que decir que no necesariamente va a ser del agrado de las personas que están buscando romance escolar, porque estos dos personajes son personas adultas y además están situados o relacionándose con estos aspectos oscuros de la vida social. Entonces, si eres una persona susceptible, mejor no leas esta historia. El siguiente que les tengo es Wotakoi, el volumen número 5 de esta historia. Recordemos, como dato anecdótico, que el volumen 5 de Wotakoi fue el primero en ser impreso acá en Argentina. Desde el 1 al 4 estaban siendo impresos en México y se traían por importación, pero con el cierre de las importaciones de libros, Panini no le quedó otra que comenzar a imprimir acá. Y de la serie de Wotakoi, este volumen 5 es el primero. La calidad es muy buena, la postal es de buena calidad, es más delgada que las postales que venían desde el tomo 1 al 4, pero no hace nada. La verdad es que está muy bien, conservaron perfecto todo, así que un 10 en ese aspecto por la edición. En cuanto a la historia, aparecen ciertas situaciones nuevas en el trabajo. Nuestros personajes asisten a un festival donde tienen que usar yukata. Nuestra pareja principal van a una cita al cine. Nos muestran además la continuación de la relación entre Naoya y Sakuragi, y además nos cuentan la odisea que tiene que pasar Narumi como
como cosplayer por primera vez en la Comiket junto con su compañero de trabajo. A mí lo que más me gusta es las parejas secundarias. Ahora esta segunda pareja secundaria. La pareja principal me parece que va muy lenta. Cada vez que aparecen es como que... por favor, hagan algo más. Son adultos, se supone que es un yosei. Por favor, hagan algo más o que entre un poquito más el conflicto. Pero igual están entrando en ambiente. A cada vez se están preocupando uno más del otro y están tratando de avanzar a su propio ritmo. Pero las otras parejas, las parejas secundarias, me parecen más entretenidas. Casi siempre las parejas secundarias se llevan un protagonismo. Por lo menos en mi caso pasa así. En Wotakoi no es la excepción. El siguiente es Yakuza Amo de Casa, volumen 2, 3 y 4. Tatsu el Inmortal. Bueno, ¿qué decir de Yakuza de Mokasa? A ver, como siempre les digo, el humor japonés no es que me saque auténticas carcajadas y me duele el estómago de tanto reírme, no. Pero sí es una situación amena. Además, el dibujo me gusta mucho. Es que Tatsu es alto bando, me encanta. Te juro que me encanta Tatsu en todas las situaciones y en todas sus versiones. Por eso, más que nada, sigo la historia. No vi la serie de Netflix, pero ha tenido muy malos comentarios porque es una animación estática. Traté de ver la primera parte del primer capítulo y no me gustó nada, así que no voy a seguir viéndola, pero la historia del manga sí me gusta mucho él. Veremos qué pasa más adelante. Aparecen en estos 3 volúmenes más personajes, hay más situaciones graciosas por las que tiene que atravesar Tatsu como amo de casa, ayuda a sus vecinos y tiene que hacer actividades deportivas, etcétera, etcétera. Me gustan mucho las frases absurdas que hacen los hombres en esta historia. Los personajes masculinos de esta historia me encantan porque están muy comprometidos de manera muy seria con los quehaceres del hogar o con situaciones muy poco importantes, pero que para ellos son muy importantes. Me agrada mucho eso. Lo que no me gusta de esta historia, y por esto no voy a disculparme, es que cuando leo este tipo de historia siempre estoy buscando romance. Inevitablemente, sabiendo que Tatsu está casado, inevitablemente yo quiero ver romance entre ellos dos. Y ellos, más que un matrimonio, parecen un par de amigos o un par de hermanos. Y quizás, si más adelante no aparece situaciones románticas y graciosas, quizás no lo siga, quizás, todo depende. Esto mismo me pasa en Spy Family. En Spy Family también como que sola la mente se me va a tratar de que ellos dos tengan un romance. Nada que hacer, así funciona mi mente. Nada que hacer. El siguiente que les traigo es El polluelo dormido a la orilla del mar. Es una licencia de Now Evolution. Me gusta mucho el criterio de selección que tiene Now Evolution. Por lo general todos sus mangas me gustan y esta no fue la excepción. Es una historia muy interesante. Nuestro protagonista es un joven que perdió a toda su familia salvo a su sobrino, al hijo de su hermana. Así que él decide adoptarlo y un año después del accidente en el que ambos perdieron a todos sus miembros familiares, deciden mudarse a un pueblo que está cerca del mar. En este pueblo cerca del mar ellos conocen a un cocinero dueño de un restaurante casero de comida para llevar que tiene una personalidad enigmática y que le tira los tejos a nuestro protagonista. Es muy bonita la historia, la verdad. Nuestro protagonista es un joven padre soltero que está tratando de llevar la vida de un oficinista y al mismo tiempo volver a casa y hacerse cargo de su sobrino pequeño. Entre los 3 personajes, el protagonista, el cocinero y el sobrino, quien se lleva todo el protagonismo es el sobrino. Me gustó mucho el papel que cumple el sobrino y cómo la perspectiva de las cosas que le pasan a él tiene impacto en los dos adultos. La verdad es que es un muy buen personaje, me gustó muchísimo. No hay algo en particular que no me gustara de la historia, pero tampoco es que me matara. Así como que dijera, uy, es una super historia. No, es una linda historia, pero no es una super historia. A ver, entre esta historia y Nieve sobre los pinos, yo me quedo con Nieve sobre los pinos, aunque es una comparación muy injusta, porque Nieve sobre los pinos son 3 tomos, entonces puedes desarrollar más cosas. Pero bueno, es así. Una cosa que me llamó mucho la atención, esto es una especie de como crítica, que una de las escenas de cama es Dupcom, y en las reseñas que yo leí de esta historia, todas eran positivas y parece que nadie registró el Dupcom. A mí ya saben que las escenas de Dupcom y Noncom no me hacen cosquillas. Yo entiendo que son parte de la trama de la historia cuando hay una trama,
detrás, pero como todo el entorno de la historia es muy familiero y muy de las introspecciones y problemas internos, y además aparece el sobrinito con su propio contexto, entonces como que parece que ese contexto suavizó el dubcom, pero sí lo hay. Y el último en esta primera parte de lectura, como no podía ser de otra manera, Metamorfosis BL volumen 2. Qué maravilla de historia, qué maravilla, no me arrepiento de nada de esta historia, la verdad que no me canso de recomendarla. El volumen 2 no estuvo en menor nivel que el volumen número 1. Acá continuamos viendo la historia de nuestra Fuyoshi abuelita preferida, nuestra señora Ishinoi y Urara. Ahora vamos a saber lo que pasa con ellas en la Comiquet y además se enfrentan a otras situaciones. Creo que lo más bonito de esta primera parte es que pueden conocer a la mangaka de la historia que están leyendo juntas, y haber conocido a sus fans demuestra que para la mangaka también significó algo. Esto podría ser un poquito spoilers del primer volumen, así que si no lo quieren escuchar, sáltense al final. Fue muy bonito porque apareció la hija de la señora Ishinoi, su reacción cuando ella se entera que su madre está leyendo Boys Love fue muy bonita, fue una muy buena reacción. Y además me gustó mucho lo que le está pasando a Urara, porque ella está en una edad muy difícil, muy delicada, en donde tiene que pensar sobre su futuro, sobre sus propias capacidades y qué es lo que quiere en la vida. Entonces ella tiene una especie de intercambio de visiones, pero muy cortita, con la novia de su amigo de la infancia, que a ella la hacen pensar en su amigo de la infancia y en ella misma también. Y además pensando en el hecho de que hay sentimientos ahí. O sea, no te lo dicen de manera explícita, pero yo no tengo dudas de que Urara siente algo muy grande por su amigo de la infancia. Lo que pasa es que ella es muy joven y muy inexperta como para poder ver eso y enfrentarse a eso. Y Urara ahora está comenzando a pensar en esas cosas. Me gusta mucho. La verdad es que estoy enamoradísima de la amistad de estas dos mujeres. Así que con mucha ilusión voy a esperar el volumen 3 y encargarlo. Bueno, gente, esas serían las entregas de la primera parte de las lecturas del mes de marzo. Espero que algunas de estas les llamen la atención para que las lean. Les recomiendo encarecidamente Metamorfosis BL y Nieve sobre los pinos. Creo que fueron mis mejores lecturas del mes de marzo y veremos la segunda parte con quien nos encontramos. Me despido, espero que estén muy bien. Chao.